7 personas que desaparecieron sin dejar rastro. El mundo está lleno de misterios, y algunos de los más grandes tienen que ver con personas que desaparecieron sin dejar rastro. Aun cuando sabemos que la explicación debe existir, resulta muy extraño que luego de tantos años no sepamos qué sucedió con ellos. Si no puedes acordarte de ningún caso en este momento, aquí te dejo los más conocidos. Pero antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para seguir viendo más contenido como este. Número 1. La tripulación del MV Joyita. En 1955, el Joyita partió desde Samoa con 25 personas a bordo, y 4 días después el puerto de destino avisó que nunca había llegado. Fue encontrado abandonado, con agua dentro y parcialmente hundido, y las personas que viajaban en él desaparecieron completamente. El radio funcionaba bien, pero faltaba la comida y los objetos de navegación. El barco encontró problemas desde el principio. Inicialmente estaba previsto que zarpara el día anterior, pero se pospuso debido a un mal funcionamiento del embrague del motor de babor. Finalmente, cuando partió al día siguiente, solo pudo utilizar un motor. Después de un periodo de 5 semanas, un buque mercante notó el Joyita cerca de Fiji el 10 de noviembre. Estaba en un estado deplorable, con un rumbo desviado por casi 600 millas y la mayor parte de su carga había desaparecido. Evidentemente, la embarcación estaba desocupada y su radio de emergencia estaba configurada en la frecuencia de emergencia, lo que sugiere que el capitán había estado intentando pedir ayuda. Además, se habían retirado los 3 botes salvavidas y el bote. Se descubrió que el casco del barco estaba en perfectas condiciones, lo que indica que todavía estaba en condiciones de hacerse a la mar. La razón por la que el barco estaba torcido fue la inundación causada por el tiempo que había estado a la deriva en el océano. Es desconcertante que, a pesar de desplegar los botes salvavidas y el bote, no se vio ninguna de las 4 embarcaciones auxiliares. Este comportamiento parece bastante irracional por parte de los pasajeros y la tripulación del barco. Siempre podemos especular de un ataque pirata, pero lo cierto es que estas personas nunca más aparecieron. Número 2. Amelia Earhart. Uno de los casos más recordados es el de la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en un aeroplano. Amelia Earhart no solo fue una de las aviadoras más famosas, sino que estableció varios récords y defendió los derechos de las mujeres. En 1937 despegó en el intento de dar la vuelta al mundo en su aeroplano, pero desapareció sobre el Océano Pacífico sin dejar rastro. Las teorías son muchas, pero ninguna se ha podido confirmar completamente. Sobre la base de esos hechos, la teoría más básica postula que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible, se estrellaron en el Océano Pacífico cerca de Åland y murieron. Esa es la teoría oficialmente sostenida por el gobierno de Estados Unidos, así como por el Smithsonian. El gobierno de los Estados Unidos gastó $4 millones en la búsqueda de Earhart y Noonan durante unas 2 semanas, convirtiéndose en ese momento en la búsqueda más cara de la historia. Número 3. Abigail Williams y Liberty Herman. Esta vez, a ellas sí se les encontró, pero no de la manera en que se hubiera querido. Habían sido un par de días inusualmente cálidos, y las niñas salieron a caminar por Mononic Bridge Trail en Delphi el 13 de febrero de 2017. Lamentablemente, nunca llegaron a casa y sus cuerpos fueron descubiertos al día siguiente. El día que las niñas desaparecieron, Libby había publicado fotos en Snapchat de ella y Abby caminando por el sendero. Durante años, la policía se ha negado a decir cómo murieron las niñas y ha revelado pocos detalles sobre la escena del crimen. Sin embargo, nuevos detalles impactantes sobre los asesinatos salieron a la luz en una solicitud de orden de registro obtenida por el podcast The Murder Sheet y compartida con The Independent en mayo. El agente reveló que las niñas habían perdido mucha sangre durante su muerte y que se cree que su asesino movió y montó sus cuerpos en algún tipo de escenificación, antes de llevarse algún tipo de recuerdo de la escena. Por primera vez,
La orden también reveló que a las adolescentes las asesinó con algún tipo de arma. La palabra de qué arma estaba censurada en el documento. Se cree que la imagen de las dos mejores amigas es la última foto de ellas antes de morir. Algo que impulsó la investigación fue que Libby también capturó un video granulado en su teléfono de un hombre vestido con pantalones azules, una chaqueta azul y una gorra mientras caminaba por el puente ferroviario abandonado. Los investigadores publicaron una imagen de baja resolución del video y un audio escalofriante del hombre que les dice a las dos niñas: bajen la colina. Los investigadores han sospechado durante mucho tiempo que este hombre es el asesino de las niñas y elogiaron a las niñas por documentar el video como evidencia. Hasta el momento, el hombre nunca ha sido identificado. Número 4. Lars Mittank. El 8 de julio de 2014, un veinteañero alemán fue recogido por las cámaras mientras abandonaba corriendo un aeropuerto búlgaro. Nadie le ha vuelto a ver desde entonces. Lars Mittank, cuyo rastro se pierde en un video registrado en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, el 8 de julio de 2014. Desde entonces, la absoluta ausencia de pistas ha convertido su caso en uno de esos misterios sin resolver que ha llevado a algunos a considerarla la desaparición más misteriosa de la historia. En la grabación de las cámaras de seguridad se puede apreciar cómo el joven germano sale corriendo por el hall del aeropuerto, atraviesa el parking, salta una reja y desaparece para siempre, ya convertido en un punto indistinguible en la lejanía, desde efectos secundarios de antibióticos hasta peligrosas mafias del este pasando por simples rencillas futboleras. Hay una amplia gama de explicaciones sobre qué pasó con el alemán, pero ninguna de ellas es concluyente. Sea cual sea la teoría que uno apoye, la realidad es que no había nada a finales de junio de 2014 que pudiese presagiar lo ocurrido. Mittank era un joven en apariencia normal, tenía novia y se llevaba bien con sus padres. Había viajado con sus amigos a la conocida como Riviera Búlgara, en la costa del Mar Negro, una especie de Magaluf del Este. Allí las cosas comenzaron a torcerse, y en menos de un mes, se había convertido en carne de reality show alemán. Número 5. Desaparición de Chris Kremers y Lisanne Frohn. En las montañas de Boquete se esconde un gran misterio desde hace 10 años. El 1 de abril de 2014, pasada la 1 de la tarde, dos jóvenes neerlandesas ingresaron a uno de los senderos más visitados, El Pianista, pero nunca salieron. Eran dos turistas, Chris Kremer y Lisanne Frohn, de 21 y 22 años, quienes visitaron Panamá con la intención de estudiar español y hacer voluntariado con niños, una pasión que las unía. Las fotos que posteriormente dieron luces de sus pasos, retratan a dos jóvenes disfrutando de la naturaleza. A la 1:14 de la tarde, Lisanne tomó 5 fotos del sendero, pero después algo pasó. A las 4:39 se marcó al 112, el número de emergencias de Holanda, del teléfono de Chris. Unos minutos después, a las 4:51 se hizo otra llamada al mismo número, pero del móvil de Lisanne. Lo que ocurrió en ese lapso de tiempo hasta hoy es indescifrable. Su mochila, donde guardaban entre otras cosas sus teléfonos móviles y una cámara fotográfica, se encontró 10 semanas después de su desaparición en una zona muy alejada de donde se las vio por última vez, mientras que restos óseos hallados a posteriori confirmaron el fallecimiento de las dos jóvenes. Ni las autoridades panameñas ni el equipo policial holandés que les asiste en las investigaciones han sacado todavía conclusiones definitivas sobre los acontecimientos. Ahora, mientras asumen el destino de sus hijas, las familias quieren aportar un grano de arena positivo también para Panamá, para que lo que le ha pasado a Chris y Lisanne no vuelva a ocurrir nunca más, afirmó la misma fuente. A raíz de este caso, ha salido a la luz que unas 26 personas, entre turistas y locales, han desaparecido en la zona selvática que rodea la ruta de El Pianista. Número 6. Stanley Meyer.
Stanley Meyer falleció de forma repentina durante una reunión y hay quien afirma que murió envenenado. Esto porque en 1975, Stanley Meyer intentó hacer un automóvil que se podía conducir usando agua en lugar de combustible. La célula de combustible de agua fue diseñada para absorber cantidades mínimas de agua, hacer correr una corriente eléctrica a través del líquido, que luego dividía las moléculas en sus respectivos elementos C, H y O. Los átomos de hidrógeno serían quemados, seguidos por una liberación de emisiones limpias, es decir, aquellas que no causan daño al medio ambiente o a la atmósfera. Se dice que muchas corporaciones intentaron ofrecerle una gran fortuna por la patente de su invento, pero el científico se negó. El 21 de marzo de 1998, Stanley y su hermano Stephen fueron al restaurante Cracker Barrel para encontrarse con dos importantes inversores. Después de tomar un sorbo de jugo de arándanos, Stanley comenzó a sentirse mal y a vomitar. Asustado, pero consciente de la situación, salió rápidamente al estacionamiento del lugar para gritar que lo habían envenenado. Número 7. Andrew Dawson. Este es un joven que desapareció tras grabar un gigante en la montaña. El joven estaba convencido de que estaba siendo vigilado y unos meses más tarde falleció. Todo empezó el 9 de abril de 2022, cuando Andrew Dawson, que habitualmente compartía videos de su día a día en redes sociales, subió a TikTok un video en el que mostraba una figura inusual en la cima de la Whistler's Peak, en el Parque Nacional Harpes, en Alberta, Canadá. El joven, que grababa desde el coche, estaba convencido de que se trataba de un gigante, ya que la silueta era de una persona, pero el tamaño mucho más grande. En cuestión de días, el video se hizo viral y dio la vuelta al mundo, generando tanto interés que Dawson decidió indagar más en el asunto y compartir los avances de su investigación en TikTok. El joven volvió al lugar del avistamiento para intentar grabar nuevas imágenes del gigante. Sin embargo, sus planes pronto se vieron frustrados. Según aseguró Dawson en videos posteriores, se encontró con un agente de la CIA que le pidió que abandonara el lugar porque era una zona restringida. Pero no solo eso, también explicó que había visto ovnis sobre la montaña y unos días más tarde grabó cómo dos helicópteros se llevaban al gigante. Los días posteriores todo cambió. Dawson aseguró en sus redes sociales que estaba siendo vigilado por extraños delante de su casa, hasta que de repente se ausentó unos días de redes sociales y volvió con un video disculpándose y diciendo que todo el tema del gigante había sido un montaje, pero se le veía nervioso como si alguien lo estuviera obligando a grabar ese video. Los usuarios en redes sociales empezaron a especular que se le veía incómodo y asustado mientras grababa el video, unas especulaciones que incrementaron cuando unos días más tarde Dawson aseguró que mucho ha pasado y no puedo ser forzado a guardar silencio. El 17 de mayo de 2022, Andrew Dawson desapareció de redes sociales y no fue hasta el 1 de julio del 2022 que un medio de noticias regional publicó un obituario dando a conocer la muerte del joven a los 34 años. El obituario no desvelaba las causas de la muerte, lo que generó todo tipo de especulaciones entre los usuarios de las redes sociales, la mayoría asegurando que tanto el gigante como la vigilancia y el fallecimiento del joven estaba todo conectado. ¿Cuál fue la desaparición que más te sorprendió? Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te invito a seguirme para que no te pierdas más contenido como este.